continuación vamos a realizar la demostración del punto 1 del taller NEP, el cual nos plantea lo siguiente. Muestre cómo hallar el conjunto de todos los puntos interiores de un ángulo, dado de manera que cada uno de estos equidiste de los lados del ángulo. Para hacer la construcción de la demostración, vamos a ayudarnos con GeoGebra. Tenemos el ángulo ABC y en el rayo BC un punto D tal que la distancia de B a A sea la misma distancia de B a D. D lo hallamos por el teorema puntos entre. Ahora, por existencia de segmentos, sé que existe el segmento AD, teniendo así el triángulo ABD. Ahora, sabemos que el triángulo ABD es un triángulo isósceles por definición de triángulo isósceles. A continuación, quiero hallar la mediana del triángulo ABD. Para hallar la mediana, debo trazar un segmento desde un vértice al punto medio del segmento opuesto. En este caso, voy a trazar un segmento del vértice B al punto medio del segmento AD. Sabemos por la existencia de punto medio que el segmento AD tiene un punto medio, el cual vamos a llamar E. Trazamos el segmento BE y este va a ser la mediana del triángulo ABD. Ahora, sabemos que la mediana en un triángulo isósceles va a estar contenida en la bisectriz, en la mediatriz y en la altura del triángulo. Por lo tanto, sabemos con certeza que la bisectriz del ángulo ABD va a ser el rayo BE. Por lo cual lo vamos a confirmar. Vamos a trazar la bisectriz de este ángulo. De esta forma podemos ver que el ángulo ABE es congruente con el ángulo EBD. Por el teorema puntos al lado hallamos un punto F en el rayo BE. Ahora, por teorema localización de puntos, voy a hallar un punto G en el semiplano determinado por la recta BA donde no está F y trazo el rayo FG. Del mismo modo, voy a hallar un punto en el semiplano determinado por la recta BC donde no está F, pero este va a cumplir una condición. Tiene que tener la misma medida del rayo FG. Sabemos que la medida del ángulo HFB es de 63,4 y el punto intersección del segmento FG con la recta BA es en H, esto por el postulado de separación del plano. Ahora vamos a realizar la construcción del ángulo por el teorema construcción de ángulos. Hallamos un punto B', como ya habíamos dicho anteriormente, que está ubicado en el semiplano determinado por la recta BC donde no está F y que cumpla con la condición que le queremos dar. Trazamos el rayo FB' y sabemos que la intersección del segmento FB' con la recta BC va a ser diferente de vacío. Esto por el postulado de separación del plano. Y este punto lo vamos a llamar I. Ahora, tenemos que el triángulo HBF es congruente con el triángulo FBI. ¿Por qué? Por el teorema ángulo-lado-ángulo. Pues tenemos que el ángulo ABF es congruente con el ángulo FBI. Nos podemos dar cuenta, tomamos la medida del ángulo, que es de 27,4. Ahora tomamos la medida del ángulo FBI y va a ser de 27,4. Y como lo he dicho anteriormente por el teorema ángulo-lado-ángulo, decimos que esos triángulos son congruentes. Ahora, de esta forma hemos demostrado que el segmento FH y el segmento FI equidistan de los lados del ángulo. Entonces, hemos demostrado el conjunto de puntos que
equidistan de los lados del ángulo. Este debe cumplir la condición que tiene que pertenecer a la bisectriz del ángulo y tener la condición, pues, como hemos hecho la construcción durante toda esta demostración. Acá podemos ver que ubicamos a F en cualquier parte de la bisectriz y va a equidistar de los lados del ángulo. Gracias.